mayor parte de los engranes son fabricados conforme a los sistemas de engranes estándar dados por asociaciones tales como la ACMA, la ASA y la ASME. Los engranes estandarizados son intercambiables y su fabricación es la más económica. Los engranes son generalmente fabricados con ángulos de presión de 20 grados y 25 grados. Debido a que se tienen en existencia algunos sistemas de engranes con ángulo de presión de 14.5 grados, también se fabrican engranes con estos sistemas. Estos engranes corresponden a dientes que tienen una parte con perfil de involuta y el resto con perfil cicloidal. Las partes principales del diente de un engrane recto se vieron en la sección de nomenclatura, donde vimos el paso circular, que es representado por la letra P minúscula y es igual a pi por el diámetro de paso entre el número de engranes, el paso diametral, que está representado por la letra P mayúscula subíndice D, que es igual a número de dientes del engrane entre el diámetro de paso del engrane, o bien el número de dientes del piñón entre el diámetro de paso del piñón. El módulo métrico M es igual al diámetro de paso del engrane entre el número de dientes del engrane, o también el diámetro de paso del piñón entre el número de dientes del piñón. Los engranes helicoidales tienen sus dientes que están inclinados y forman un ángulo con el eje. A este ángulo se le llama ángulo de hélice, y este ángulo está designado con la letra griega alfa. Las formas de los dientes de engranes helicoidales se parecen mucho a las que se describieron para los engranes rectos. La tarea básica es tener en cuenta el efecto del ángulo de la hélice. La hélice de un engrane helicoidal puede ser de mano derecha o de mano izquierda. En una instalación normal, los engranes helicoidales se montarían en ejes paralelos. En este arreglo, se requiere que un engrane sea derecho y el otro izquierdo, con ángulos de hélice iguales. Si ambos engranes acoplados son del mismo lado, se les llama engranes helicoidales cruzados. Se prefiere el arreglo de los engranes helicoidales con ejes paralelos porque proporciona una capacidad de transmisión de potencia mucho mayor. La ventaja principal de los engranes helicoidales sobre los engranes rectos es que el engranado es gradual. El contacto se inicia en un extremo del diente, cerca de su punta, y avanza por la cara en una trayectoria de bajada y cruza la línea de paso hacia el flanco inferior del diente, donde sale del engrane. Al mismo tiempo, existen otros dientes que se ponen en contacto. Esto nos da un número promedio de dientes más grande que estén engranados. En los engranes helicoidales necesitamos definir dos ángulos de presión diferentes, además del ángulo de la hélice. Los dos ángulos de presión se relacionan con los tres planos principales, que es el plano tangencial, el plano transversal y el plano normal. En el diseño de un engrane helicoidal hay tres ángulos de interés: el ángulo de la hélice, alfa, el ángulo de presión normal, phi subíndice n, el ángulo de presión transversal, phi subíndice t. Se debe especificar el ángulo de la hélice y uno de los dos ángulos de presión. El ángulo faltante se puede calcular con la siguiente ecuación, donde decimos que la tangente del ángulo de presión normal es igual a la tangente del ángulo de presión transversal por el coseno del ángulo de la hélice. El paso circular y el paso diametral son iguales que para los engranes rectos. El paso circular normal es igual a P minúscula subíndice n y va a ser igual al paso circular por el coseno del ángulo de la hélice. El paso diametral normal es igual al paso diametral entre el coseno del ángulo de la hélice, donde decimos que el paso diametral normal por el paso circular normal va a ser igual a pi. El paso axial es igual
a el paso circular entre la tangente del ángulo de la hélice, y eso es igual a pi entre el paso diametral por la tangente del ángulo de la hélice. Las fuerzas componentes en un engrane helicoidal se expresan en dos direcciones diferentes, según se defina el ángulo de presión. Hay dos normas: ángulo de presión phi medido en el plano perpendicular al eje del engrane, o el ángulo de presión phi medido en el plano perpendicular a un diente. Las fuerzas principales que tenemos son la fuerza tangencial, que actúa en dirección tangencial a la superficie de paso del engrane y perpendicular al eje que tiene el engrane. Es la fuerza que en realidad impulsa el engrane. El análisis de esfuerzos y la resistencia a la picadura se relacionan con la magnitud de la fuerza tangencial y se representa por la letra F mayúscula subíndice T. También tenemos la fuerza separadora radial, que actúa hacia el centro del engrane a lo largo de un radio. Tiende a separar las dos ruedas engranadas y se representa como F mayúscula subíndice R. Y la fuerza de empuje axial, que actúa en el plano tangencial y es paralela al eje del engrane. Otro nombre de esta fuerza es empuje. Tiende a empujar al engrane a lo largo del eje. Este empuje se debe contrarrestar por uno de los cojinetes que sostiene al eje, y por ello en general esta fuerza es indeseable y se representa como F mayúscula subíndice A. Las fórmulas que se utilizan para calcular las fuerzas: en los engranes rectos tenemos que la fuerza tangencial es igual al momento tangencial entre el radio, y la fuerza separadora radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. En los engranes helicoidales la fuerza tangencial es igual a la fuerza tangencial igual al momento tangencial entre el radio. La fuerza de empuje axial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de la hélice. Y la fuerza separadora radial, si el ángulo de presión se mide en un ángulo perpendicular al eje, es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Pero si el ángulo de presión se mide en un ángulo perpendicular a un diente, la fuerza separadora radial va a ser igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión del diente entre el coseno del ángulo de la hélice. Tenemos también los engranes cónicos, que se aplica para transferir movimiento entre ejes no paralelos, por lo general a 90 grados entre sí, aunque no necesariamente. Los cuatro estilos principales de engranes son engranes de dientes rectos, engranes de dientes en espiral, engranes Serol y engranes hipoides. En el diseño de un engrane cónico de dientes rectos hay dos ángulos de interés: el ángulo de presión normal, que es entre dientes, y el ángulo del cono, que se representa por la letra griega beta. En los engranes cónicos también tenemos la fuerza tangencial, y la fuerza separadora radial tiene dos componentes: la fuerza que actúa a lo largo del eje del piñón, o fuerza de empuje del piñón, representada por F subíndice P, y la fuerza que actúa a lo largo del eje del engrane, o fuerza de empuje del engrane, F mayúscula subíndice G. En el diseño de un engrane cónico de dientes espirales hay tres ángulos de interés: el ángulo de presión normal, el ángulo del cono beta y el ángulo de espiral, que se representa con la letra griega gamma. La fuerza tangencial en los engranes cónicos espirales se representa como Ft. Pero la fuerza separadora radial se debe considerar cuatro casos: piñón con espirales a mano derecha y giro a favor de las manecillas del reloj. Segundo caso, piñón con espirales a mano derecha y giro en contra de las manecillas del reloj. Piñón con espirales a mano izquierda y giro a favor de las manecillas del reloj.
Y por último, piñón con espirales a mano izquierda y giro en contra de las manecillas del reloj. Si queremos calcular estas fuerzas, estas serían las ecuaciones que debiéramos usar. Para los engranes rectos, la fuerza del piñón va a ser igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión por el seno del ángulo del cono. La fuerza separadora del engrane es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión por el coseno del ángulo del cono. Y en el caso de dientes en espiral tenemos para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3 y para el caso 4. Estas serían las fórmulas para cada uno de los casos si los dientes están en espiral. Tenemos también los engranes tornillos sin fin, también llamados engranes de gusano. Estos engranes se usan para transmitir movimiento y potencia entre ejes que no se cruzan, por lo general forman entre sí un ángulo de 90 grados. La transmisión consiste en un sinfín o gusano en el eje de alta velocidad que tiene el aspecto general de una rosca de tornillo, una rosca cilíndrica helicoidal. Este sinfín impulsa a una corona que tiene un aspecto parecido al de un engrane helicoidal. Un requisito básico del conjunto de sinfín y corona es que el paso axial del sinfín debe ser igual al paso circular de la corona para que puedan engranar. El ángulo de avance del tornillo sinfín es igual al ángulo de la hélice de la corona. Los sinfines pueden tener una sola rosca como un tornillo cualquiera o pueden tener roscas múltiples, en general 2 o 4. Es común indicar el número de roscas con la letra N mayúscula subíndice W. El autobloqueo es la condición en la que el gusano impulsa a la corona, pero si se aplica un par torsional al eje de la corona, el sinfín no gira. En los engranes de dientes rectos, cónicos y helicoidales se considera que son 100% eficientes. Los engranes de tornillo sin fin no son 100% eficientes, por lo que debemos considerar la fricción. En el diseño de un engrane tornillo sin fin hay dos ángulos de interés: el ángulo de presión y el ángulo de avance del tornillo. En los engranes tornillos sin fin se consideran tres tipos de fuerzas: la fuerza tangencial en el tornillo y la fuerza tangencial en el engrane, además de la fuerza separadora radial. Las ecuaciones para la fuerza tangencial en el tornillo es el momento de torsión entre el radio. Para la fuerza tangencial en el engrane consideramos también la fuerza tangencial del tornillo. Y la fuerza separadora radial tenemos la fórmula o ecuación para calcularla en base a la fuerza tangencial del engrane o tomando la fuerza tangencial del tornillo. Aquí también es importante calcular la eficiencia, la cual esta ecuación nos da el cálculo de la eficiencia.